Ya, vamos a empezar este en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya, les decía que me estaban preguntando mucho acerca de que si el tema del Rolex es una cortina de humo que oculta temas graves como lo que pasa con el puerto de Chancay, o de repente es cierto y hay una campaña para vacar a la presidenta. Bueno, en todo caso, eso lo sabremos en los próximos días. Pero el Congreso ha desestimado una moción de vacancia, ¿no? Así que parece que la presidenta continúa. Al menos por el momento se ve así. Así es. Hoy es 5 de abril y un día como hoy sucedieron principalmente dos cosas. En 1879 se declara la Guerra del Pacífico, Chile nos declara la guerra, y un 5 de abril de 1992 Fujimori cierra el Congreso, ¿no? Esos son los dos eventos históricos. Y hoy todavía no termina el día y veremos qué pasa durante estas 24 horas. A ver, estimado George, lanza tu pregunta. Profe, ¿por qué la idiosincrasia del peruano es la de ser proclive a la corrupción y eso se ve desde la República? Ya, a ver, no solamente América Latina tiene el problema de la corrupción, no solamente Perú tiene el problema de la corrupción. Vamos a decir que es un mal en general de América Latina, pero claro, se observa más en países como Perú. México no se queda atrás, ¿eh? Y ni hablemos de lo que sucedió con Odebrecht en Brasil. Es más, lo de Odebrecht, vamos a decir que arrastró a Perú. Entonces yo diría que se acentúa en América Latina. Pero no creas que no hay corrupción en los países como, bueno, en las potencias mundiales. Solo que vamos a decir que no es tan escandaloso, ¿no? En todo caso, ahí apliquemos que se perdona el pecado y no el escándalo. Aquí en el Perú es escandaloso. Entonces, y eso es por la falta de educación, me parece, ¿no? Como no hay un buen sistema educativo, no hay un amor, vamos a decir, a nuestro país, entonces cada uno individualiza, vamos a decir, todo, y simplemente lo que le conviene, sin ver un proyecto y nada de eso. Interesante. Profe, ¿puede hablar sobre el poblamiento americano? Simple, estimado Naikin. América fue el último continente poblado. Se sabe por las evidencias que el hombre apareció en el África, ahí está el Australopithecus y el Homo habilis. Luego el hombre aparece en Asia, el Homo erectus, el Neandertal encontrado en Alemania. El penúltimo continente poblado es Oceanía y el último continente poblado es América. Ahora, hoy se cree que el hombre para llegar a América tomó distintas rutas, la ruta asiática, la ruta de Polinesia y Melanesia, el Transpacífico, la ruta de Australia, incluso la de Europa, que es la teoría noratlántica. La que sí no se toma en cuenta es que africanos llegaron a Perú. Te estoy hablando de hace 20.000 años. Eso en general. Entonces, hoy todas las teorías se incluyen y no se excluyen, estimado o estimada Naikin. Profe, ¿nos podría hablar sobre la corrupción en los imperios grandes como China? Ni hablar, pues en China la corrupción se pagaba hasta con la vida, se torturaba, se hacían pasear a la gente corrupta y bueno, se le torturaba. En Roma, también en los comienzos de Roma, porque ahí tienes que diferenciar la Roma de la monarquía, la Roma de la República y la Roma imperial. En la Roma de la República, bueno, se aplicaba incluso la pena de muerte por corrupción. Por eso la virtud era muy importante en Roma. Y en Egipto, casi vamos a decir que no se habla de corrupción, salvo los periodos del primer intermedio y del segundo intermedio, donde hubo anarquía. Pero la corrupción es un mal de todos los tiempos, solo que en algunas culturas o en algunos pueblos se acentúa más. Bien. Gracias, estimado Cristian, gracias, y contribuyendo a la cultura.
Profe, ¿podría hablarnos de libros de autoayuda? Ah, ¿qué tal, Jonathan? Sí, me están pidiendo que haga un contenido sobre libros de autoayuda. Bueno, desde mi, vamos a decir, experiencia personal, de autoayuda no he leído mucho, pero siempre recomiendo El criterio de Jaime Balmes. Es un libro, vamos a decir, filosófico de Jaime Balmes, El criterio. Pero bueno, de algunos colegas me han recomendado libros o han leído autores como Cuauhtémoc. Entonces de repente te sirve libros como Cuauhtémoc. Ah, pero sí una obra que, vamos a decir, se puso de moda hace 20 años, José Ingenieros, el psiquiatra, El hombre mediocre. Ah, eso sí es un buen libro. El hombre mediocre, ¿no? José Ingenieros era amigo de Florentino Mellino y recuerdo que él escribió otro libro llamado En defensa de Mellino. Ahí está, José Ingenieros, El hombre mediocre. Ahí tienes otro libro, ¿no? Profe, ¿qué tenía tanto Pachacútec que llegó a la Polinesia? Ah, pero estimado Joshua, no fue Pachacútec quien llegó a Polinesia, fue su hijo, Tupac Yupanqui. No fue Pachacútec, porque Pachacútec solo conquistó hasta la parte de Lima. Su hijo, Tupac Inca Yupanqui, llegó hasta la parte de Tumbes y con los Tayanes navegó probablemente hasta Polinesia y Melanesia. No probablemente, es un hecho. Ya haremos un contenido de las pruebas de que los incas llegaron hasta Oceanía. José Antonio del Busto Tuturburu tiene una biografía extraordinaria de Tupac Inca Yupanqui y él, el historiador José Antonio del Busto, viaja hasta varias islas de Polinesia y encuentra construcciones que es un hecho fueron de los incas. Y también obviamente los incas llegaron hasta la isla de Pascua. Entonces, no, pero fue Tupac Inca Yupanqui y con la ayuda de los Tayanes. Ustedes saben que habían dos grandes navegantes, los de Chimú, los Tayanes, y en el sur la cultura chincha. Interesante. Profe, ¿qué opina de los Rolex y sobre la suspensión del puerto del Callao? ¿Qué tal, estimado? Justo decía que parece, siempre dejando la duda, que es una cortina de humo, porque detrás de los Rolex están pasando muchas cosas como el tema de la suspensión del puerto del Callao. En el 2021, el presidente saliente de Sagasti y el entrante de Castillo firmaron con China la exclusividad para que China construya el puerto de Chancay con capital privado. Perú no se incluía para nada, todo era capital chino. Estimado, han pasado 3 años y recién Perú se da cuenta que le da demasiada exclusividad a China. Eso ya suena raro, pues. Entonces, la Autoridad Nacional Portuaria, una especie de OCIPTEL de estos temas portuarios, ha dicho que hay mucha exclusividad y le va a dar un marco legal a esta obra. Mientras tanto, está en stand-by. Pero el ministro Adrián Sen, el actual premier, ha dicho que sí o sí se inaugura, al menos, la primera parte de la construcción del megapuerto de Chancay. Como ustedes saben, China quiere inaugurar este año sí o sí porque se cumplen los 200 años de la consolidación de la independencia por el tema de la batalla de Junín y Ayacucho. Interesante. Profe, entonces la corrupción es parte de la humanidad. Claro, por eso todas las culturas castigan la corrupción. Los chinos, los griegos, en los griegos la ley del ostracismo, ni hablar en Roma, los incas mismos con sus leyes orales, pero se acentúa más en unas culturas que en otras. Y no se puede negar que en América Latina la corrupción llega a niveles de escándalo. ¿Por qué hay corrupción en otros países? Solo que vamos a decir que es diferente, no es escandaloso. Profe, ¿se vendrá el adelanto de elecciones? Particularmente creo que no. No sé si ustedes recuerdan, cuestión de que vayas a Google y vas a ver una foto
de la presidenta Dina con Joe Biden de la mano, pero así sujetándolo fuerte. Esa foto es muy simbólica, como diciendo, mi gobierno, el de Estados Unidos, respalda al gobierno de Dina. Ahora, hay elecciones en Estados Unidos y el próximo año hay nuevo presidente, pero parece que Trump, en caso gane Trump, le va a dar el visto bueno a la presidenta. Entonces parece que no. Pero en Perú, la esposa de un famoso médico, Pinto Basurco, su hijo es diplomático, su esposa dijo una palabra precisa para Perú. Perú es el país donde todo es posible y nada es seguro. Por lo tanto, el gobierno de Dina no es seguro y todo es posible. Eso en resumen. Profe, ¿qué tan fuertes fueron los chancas? ¿Realmente pusieron en jaque a los incas? Claro, Cristian, porque cuando los incas, me pregunta sobre los chancas, cuando los incas dominaban todo el Cusco, solamente el Cusco, allá por 1430, cuando gobernaba el Inca Huiracocha, no confundir el Inca Huiracocha con el dios Huiracocha, los chancas ya habían formado una confederación, junto con los huancas y los soras. Entonces los chancas fueron los que invaden el Cusco. No es el Cusco, o sea, no son los incas los que invaden el Cusco, perdón, no son los incas los que invaden a los chancas, a Ayacucho, no, son los de Ayacucho, los chancas, los que invaden el Cusco. Huiracocha, en su estrategia, el Inca, retrocedió para atacar, pero esa estrategia fue visto como un acto de debilidad y Cusi Yupanqui, antes que se llame Pachacútec, da como una especie de golpe de Estado, ya existían golpes de Estados, el ejército respalda a Cusi Yupanqui con una estrategia llamado la leyenda de los Pururaucas, vence a los chancas 2 veces y entonces surge el imperio, porque después Pachacútec, Cusi Yupanqui vence a Chincha, vence a los Ichma, vence a los Collas, vence a los Antis, que son de la selva, vence al pueblo de Arequipa, los Arequipay, y crea el imperio del Tahuantinsuyo. Y su hijo, Tupac Yupanqui, logra la expansión y su nieto, Huayna Cápac, la máxima expansión. Entonces, claro que eran grandes guerreros. Y todas las pruebas indican que si los incas hubiesen caído, o sea, hubieran sido derrotados por los chancas, el imperio hubiera sido el imperio chanca. Claro, nunca sabremos cómo hubiera sido el imperio chanca, ¿no? Porque ganaron los incas. Ganaron los incas. Profe, ¿por qué el imperio romano pudo exterminar a las tribus bárbaras? No pudo exterminar. Carambas, estimado Desea, esa pregunta es muy interesante. Te explico. Los romanos tenían la intención, vamos a decir, de conquistar todo el mundo antiguo, que obviamente no incluye Oceanía ni incluye América. Esa era la intención. La consigna de los César Augustos era civilizar todo el mundo, que es parecido al de los incas, dicho sea de paso. Eso está documentado, yo siempre muestro los libros de Polibio, Tito Livio, etc. Ya. Pero ¿qué pasó, estimada Desea? ¿Qué pasó? El romano, y esto no se resalta, el romano era un pueblo muy, pero muy supersticioso. Eso está bien documentado. El romano era muy supersticioso. Y eso, para mí, le permitió ser grande, ¿no? La creencia de Dios, su superstición. Los romanos hablaban del buen augurio, del día fasto, del día nefasto. Entonces, a tu pregunta, cuando Roma intenta conquistar toda Alemania, que incluye a los bávaros, toda esa zona, y después ir más allá, en latín plus ultra, más allá, plus, más, ultra, allá, los romanos pierden. El ejército de Augusto, Varo, pierde. Los alemanes le hicieron una estrategia. Y más al sur, por la zona de Bavaria, los romanos fueron víctimas de pestes. Y más al sur, ya en la zona de Mesopotamia, cuando Trajano quiso conquistar India, también fueron víctimas de la peste. Entonces los romanos sacaron una conclusión. Dios, su dios Júpiter, solamente le da hasta allí la extensión, más allá no. Y una manifestación de que Dios no quiere que se sigan extendiendo es la peste que atacó en esa zona de Medio Oriente, de Bavaria, y la estrategia de los germánicos. Claro, no se puede negar
el espíritu guerrero de los bávaros y los germánicos. Pero yo soy más de la idea de que la derrota de Varo, general de Augusto, en su intento de conquistar toda Germania, fue como una manifestación de que Dios no quiere que conquisten ese territorio. Y hay una anécdota bien conocida donde Augusto se golpeaba la cabeza, despacio por supuesto, y reclamaba a Varo, que había muerto en su intento de conquistar Germania, y a los bávaros, decía: Varo, devuélveme a mis soldados, porque murieron miles de soldados. Interesante pregunta. Claro, y eso hace resaltar al pueblo bávaro y toda la historia de los alemanes, ¿no? Interesante. Profe, mucha exclusividad y poca casualidad. Así es, así es, así es. Profe, en estos años se debería castigar con la muerte a los corruptos como la traición a la patria. Bueno, George, por traición a la patria hay pena de muerte, pero por robo agravado y demás no hay pena de muerte. No hay pena de muerte. Al menos no acá en Perú, ¿no? En China, los que se vinculan con droga, se le aplica la pena de muerte, o los asesinos seriales. Aquí no. Tenemos la CIDH y muchas instituciones que, como Perú pertenece al Pacto de San José, Perú ha firmado que no la pena de muerte, ¿no? Bueno, pero en el pasado ni hablar. Justo releía a Isabel de Castilla y reconfirmo lo que dije en mis otros contenidos de mi canal de YouTube. Cuando Castilla, o sea, cuando España, de Isabel y Fernando de Aragón, era víctima de la delincuencia, la reina Isabel de Castilla creó la Santa Hermandad, que era una especie de milicia, y que esa milicia, con gente pues reputada, se enfrentó con los delincuentes. ¿Y qué hacían con los delincuentes? Los ahorcaba, y quedaban ahorcados en los árboles. Y era, entre comillas, un espectáculo ver a los delincuentes ahorcados en los árboles. Así España acabó con la delincuencia, ¿no? O redujo la delincuencia. Profe, si ganan Tauro, particularmente no creo que ganen Tauro. Particularmente, no creo que ganen Tauro. No creo que ganen. Particularmente, no creo que ganen. Y si gana, en caso que ocurra, su gobierno va a ser efímero, como ya saben quién, ¿no? Como los últimos que han gobernado el Perú. Profe, la derecha se está posicionando, en América Latina. Claro, es más, en la encuesta Trump va primero. Entonces, si vas de norte a sur, Trump aparentemente va a ganar en las elecciones que se vienen en Estados Unidos. Vas más al sur, en México hay elecciones y parece que la derecha vuelve con fuerza. Sigamos bajando, tenemos a Bukele. Sigamos más descendiendo, tenemos a Ecuador con Noboa. Tenemos a Milei. En Colombia, Petro no le va bien y es de izquierda. Entonces, en teoría, el próximo gobierno de Colombia va a ser de derecha. En teoría, por supuesto, ¿no? En Chile, Boric no le va bien. Y en Perú, está en veremos. Entonces, parece que la derecha viene con fuerza. Y eso preocupa a la izquierda, ¿no? Pero en política todo puede pasar. Profe, ¿qué tanto podría mejorar si en Perú se aplica la meritocracia? Mire, estimado bloque de la UNMSM, una de las pocas buenas cosas que hizo en el tema de meritocracia, Toledo puso una cuota. Alan García fue más estricto, segundo gobierno, con la meritocracia. Ollanta al menos lo conservó. Y por eso Perú, si tú ves las cifras macroeconómicas, Perú era un país que económicamente era un modelo. Eso está en los buenos libros y en los registros, vamos a decir, de nuestra historia. Pero eso comienza a, vamos a decir, esa meritocracia comienza a ser cuestionado con los últimos gobiernos. Y lamentablemente, no es la excepción. Entonces, por no aplicar la meritocracia, estamos perdiendo posiciones en, por ejemplo, los organismos financieros internacionales. Pero si volvemos con la meritocracia, estaremos mejor económicamente, para empezar, ¿no? Entonces, por supuesto que Perú estaría mejor con la meritocracia, como debe ser. En todo el mundo se aplica la meritocracia.
¿Qué tal, estimado Yoyi? Saludos, saludos de Juventud Científica. Qué gusto, saludos. Aquí estamos como prometí. ¿Qué tal? Sí, me dicen, profe, ¿y hará un seminario de vía Zoom de la guerra con Chile? Claro que sí, pero ahora estamos... A ver, quien habla da seminarios de historia. Esta semana toca sábado, mañana, tiene un costo mínimo de 5 soles. Se te entrega el link horas antes. Ahí aparece, aparece la publicidad, ¿no? Yapeas y se te entrega el link. Esta semana toca Grecia y Roma. Mañana, de 8 a 10, los interesados, voy a hacer un seminario de Grecia y Roma, una síntesis. Son 5 horas, 2 horas y media de álgebra y 2 horas y media de historia. Y la guerra con Chile, estimado José Augusto, tocaré de aquí a más o menos 6, 7 semanas. Claro, tocaré la guerra con Chile. Y también preparamos contenidos acerca de ese tema, ¿no? De la guerra con Chile. Así es. Profe, ¿quién ganó la guerra del Cenepa? Bueno, no se puede negar que Perú cedió unos cuantos kilómetros a Ecuador, pero en un sentido, vamos a decir, práctico, de que Ecuador prometió nunca más molestar, vamos a decir que ganó Perú en la guerra del Cenepa. Tengo varios amigos que han han ido a esa guerra, ¿no? Profe, ¿cómo es su proceso crítico a la hora de elegir por quién votar en las elecciones? Bueno, como dice el consejo, ¿no? A estudiar, yo llamo ver el perfil del político. Si un político no tiene un buen perfil, vamos a decir predisposición, liderazgo, difícilmente será un buen presidente. En ese aspecto, los que quedaron finalistas no tenían el perfil, ¿no? Al menos en las últimas elecciones. Entonces, yo hablo mucho del perfil, la pasta del político, ¿no? Pero, claro, no es un proceso simple. Así es. Pero es cierto que hubo un alemán que mató a Banchero Rossi. Estimado Álvarín, según los últimos estudios o investigaciones, los últimos, fresquecitos, aparentemente Banchero Rossi fue asesinado no por su jardinero, sino porque él parece que dio información acerca de un alemán, de un nazi que estaba oculto en Perú. Entonces el nazi se entera y su venganza fue eliminar a Banchero Rossi. Eso es lo último que se sabe. Pero todavía hay ciertas dudas acerca de su muerte, ¿no? Interesante. Interesante. Claro. Karl Breuer. Si no me equivoco, la obra de Breuer, haber estimado Solimán, la obra más conocida, no voy a decir que me esté confundiendo con otro investigador.